Muy bien. Ahora que ya subieron los niños, vamos a seguir con el pasaje que teníamos para hoy, pero realmente va con lo que se celebra, como decía José ahí, con el mes de la Biblia en todo el mundo, ¿no? Y qué bueno es que podamos tener este libro donde en muchos lugares está prohibido. Es confiscado e incluso encarcelado el que anda con una Biblia. Países como China y otros tantos que hay persecución por el hecho simplemente de portar este libro. Y, y tenemos un calendario de estudios para los domingos guiados por la palabra de Dios, por la Biblia, y creemos que no es casualidad que el pasaje de hoy es un versículo que me toca a mí, va con lo que es la Biblia, ¿no? Y la importancia de este libro. Así que hablando con algunos hermanos, ya aprovechamos la posibilidad de recordar, como muchas iglesias evangélicas en el mundo, el, el tema de la Biblia, este libro. Pero vamos a leer el pasaje antes, que toca para hoy. Ya los hermanos que predicaron anteriormente fueron trabajando esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El primer capítulo de esta carta de Pablo ya fue tratado y ahora estamos en el capítulo 2 y toca el versículo 13, que vamos a leerlo. Si todos ya lo tienen ahí en formato papel, o ahora se usa mucho el formato virtual también. Pero bueno, siempre el papel decimos que es muy importante porque no nos distrae, ¿no? No nos aparece ni el Facebook, ni el Google, no nos aparece ni el Instagram. ¿Ah? El formato papel nos concentra más acá en la lectura. Vamos a leer entonces primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el versículo 13. Capítulo 2, perdón, versículo 13. Le dice el apóstol allí en la iglesia en Tesalónica: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué mensaje les dejó el apóstol allí a la iglesia en Tesalónica? ¿Y qué ejemplo de estos creyentes? Recibiste la palabra no como alguien, un hombre como yo, cualquier hombre que habla acá adelante, sino el mensaje de Dios. Por eso, los que estamos acá adelante tenemos una responsabilidad tremenda, y es de no hablar nada que sea palabra nuestra, sino que todo lo que digamos sea palabra de Dios. Entonces uno se para acá adelante con mucho temor, porque como hombres, seres humanos, tenemos fallas y estamos impregnados de esta sociedad y este mundo que, que vive lejos de Dios, opuesto a Dios. Entonces cuando uno se para acá adelante, lo que quiere transmitir es la palabra de Dios. Y, y qué bueno es que hablemos en esta iglesia la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Si le preguntan a los chicos en la escuelita bíblica, les van a decir la Biblia. O si le preguntan al revés, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, dicen enseguida. Pero entendemos que es el mensaje
la carta de Dios para ti, la carta de Dios para mí? Esto que tienes en tus manos, que en otros lugares no lo pueden tener. ¿Entiendes que es el mensaje de Dios que Dios te ha dejado? Palabra de Dios. ¿Y por qué se celebra en septiembre? ¿Por qué es el mes de la Biblia? Porque un 26 de septiembre, hace unos días atrás, pero ya 455 años, ¿no? En el año 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia en español. Por eso, en todo el mundo donde se habla español, de habla hispana, celebran, las iglesias evangélicas celebramos el mes de la Biblia. Ahí se terminó de imprimir la Biblia en español completa hace 455 años. Y como recordatorio, es bueno que le demos importancia a este libro. Hay muchos libros de gran cantidad de religiones, pero no es un amuleto la palabra de Dios. Los libros de las demás religiones se toman como amuleto, incluso libros sagrados que, ojo, no puedes apoyarlo acá, no puedes apoyarlo en el piso, tienes que dejarlo, ojo cómo te acercas, cuidado con el libro tal o cual de tal religión. Pero nosotros podemos y debemos acercarnos a la palabra de Dios para que nos transforme, como aquellos hermanos en Tesalónica, que ellos realmente frente a la palabra de Dios la recibían, la escuchaban, la oían, la obedecían, pero no como palabra de hombres, sino como la verdad de Dios, la que actúa en los creyentes, la que transforma vidas. Y es el libro que ha transformado más vidas en la historia. Hay testimonios de vida acá en esta iglesia. Cada uno de aquellos que hemos conocido a Jesús, el único Dios verdadero, que nos hemos entregado a Él, tenemos una historia de vida con Cristo. Dios ha transformado nuestras vidas de una forma u otra. Dios ha cambiado aquello que no funcionaba, que no estaba bien. Y es a través de este libro, Dios hablándonos a través de Él, mostrándonos la persona de Jesucristo. Ese es el significado central de este libro. Y aquellos hermanos en Tesalónica lo valoraban. Qué bueno es que la iglesia acá en Chuy valore este libro, le dé la importancia que tiene. Hoy estamos muy impregnados, muy bombardeados con la tecnología. Y es muy útil la tecnología, pero también destructiva, porque si no sabemos usarla, lo que realmente modifica nuestra vida es nuestro corazón frente a esa herramienta que puede ser muy útil o muy destructiva, como es el tema de Internet. Podemos tener todas las versiones que queramos, consultar todos los comentarios que precisemos si no entendemos algo a través de Internet. Pero tenemos que pedirle sabiduría a Dios porque todo el mundo escribe hoy en día. ¿Pero es palabra de hombres o es palabra de Dios? ¿Cómo saber si es palabra de hombre? Hay un predicador predicando por YouTube. Capaz que algunos de nosotros salimos por YouTube. ¿Pero es palabra de hombre o palabra de Dios? Como aquellos cristianos en Berea que escuchaban la palabra e iban a sus casas a corroborar en la Biblia si lo que habían escuchado de aquel hombre era palabra de Dios. Hagan eso cuando lleguen a sus casas. Relean el pasaje y pueden discernir si lo que se dice acá adelante es palabra de hombre o es palabra de Dios. Los hermanos que estamos acá adelante, por gracia, por misericordia de Dios, porque nada tenemos para estar acá, sino que Dios usa herramientas inútiles en sus manos, tratamos de transmitir la palabra de Dios, el valor
de la palabra de Dios. Y estoy seguro que la palabra de Dios, este libro, no es nada mágico, pero si uno lo lee, lo obedece, decide hacer como Dios manda, hay cambios, hay transformación. Mi vida no es transformada cuando empieza a gobernar, a dominar el Sergio Rodríguez, cuando quiere hacer las cosas a su manera. Pero si el Sergio Rodríguez se humilla en la presencia de Dios, queriendo obedecer la palabra de Dios, hay cambios producidos por Dios, no por mí. Nada de lo que tú puedas hacer con tu esfuerzo va a producir algo bueno. Tal vez hay logros. A veces podemos decir, bueno, logré dejar la droga, logré dejar el cigarro, logré dejar el alcohol, logré dejar de engañar a mi esposa, pueden decir también algunos. Se pueden lograr cosas humanamente, pero realmente transformaciones de Dios que modifiquen nuestra vida completa, nuestra mente, nuestro corazón. Solo el Dios eterno es el que nos transforma, el que nos cambia, el que modifica desde adentro hacia afuera. Podemos de repente modificar, cambiar conductas si me lo propongo, pero los cambios de Dios que realmente glorifican a Dios y son de bendición para mi vida y aquellos que me rodean, son aquellos cambios divinos que la palabra de Dios produce. Sigamos con lo que es este libro. ¿Saben que es el libro más leído en la historia de la humanidad? Este es el libro más leído. Hay montones de libros en el mundo, pero ninguno ha tenido la trascendencia que este ha tenido, donde mayor cantidad de personas tienen un ejemplar y lo consultan. Muchos lo obedecen. Muchos experimentan el cambio y transformación al hacerle caso a lo que aquí dice. ¿Saben que es el libro más vendido también? Al haber mayor cantidad de ejemplares, donde no hay otro libro igual que tenga tanta cantidad de ejemplares. Allí ustedes van a ver diferentes traducciones, porque a través de los años el lenguaje ha ido cambiando, pero se mantiene a través de esos escritos, primeros escritos donde aquellos hombres fueron escribiendo la palabra de Dios. En ese idioma hebreo, el Antiguo Testamento, y en el idioma griego, el Nuevo Testamento, y arameo, algunos textos, el Señor también hablaba en arameo, pero se mantiene, se consulta esos escritos a mano, los primeros escritos manuscritos que se llaman, y así se fue formando, Dios fue hablando a esos hombres para que este libro llegara hasta nosotros, llegara en los diferentes idiomas. También es el libro más resistido este. O sea, uno se pregunta, ¿por qué se han querido exterminarlo? ¿Por qué se han quemado ejemplares de Biblias donde en el mundo conocido se decía, bueno, estos son todos los ejemplares que hay sobre la tierra, vamos a destruirlos? Y se ha intentado, pero sigue. El libro sigue entre nosotros. ¿Por qué, al ser el más resistido, por qué sigue este libro entre nosotros? ¿Por qué es el libro de más consultas en la historia de la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué es un libro donde aquellos que se guían por él pueden verse vidas transformadas, cambiadas, vidas destruidas, vidas que han vuelto a un equilibrio como Dios dice? ¿Por qué? Porque el autor es Dios. Es un libro, es una carta que Dios dejó a la humanidad, te dejó a ti, me dejó a mí, pero es un manual personal para
vivir correctamente como Dios manda, que Dios nos hace llegar, pero es Dios el autor. Es una biblioteca de 66 libros. Está escrita por 44 hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso lo que quería dejarnos. Dios sopló, dice, en esas mentes, corazones para escribir, donde estos 44 hombres no se conocían la mayoría y fue un proceso de escritura en 1500 años. ¿Cómo van a escribir? Con tanta coordinación, con tanta exactitud, con el mensaje central, que es Jesucristo, el Dios verdadero que se revelaba a través de la persona del Hijo. Cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a tener esa unidad, solo explicándonos que Dios es el autor. ¿Cuántas religiones hay hoy en día que intentan crear su libro imitando y sacando ideas, copiando este libro? Catolicismo, mormones, testigos de Jehová, musulmanes, y sigue la lista, que han sacado de este libro la base para su religión. Pero la religión es aquello que el enemigo de Dios, Satanás, usa para engañar, para mentir, para confundir, para que pienses que la religión te va a acercar a Dios y la religión te aleja de Dios. Es la estrategia del enemigo de Dios para alejarte de que conozcas al Dios verdadero a través de este libro. Me he encontrado con religiosos y les digo, pero ¿y cómo sabes en qué va a terminar tu vida? Acorde a tu libro. ¿Cómo sabes el futuro tuyo? ¿Cómo sabes para qué estás acá? Ah, yo no sé. Dios lo decidirá en el futuro. Yo por ahora practico la religión, voy casa por casa, entrego una revista, entrego un folleto, hablo con la gente y Dios decidirá qué va a ser de mí. Acá nos dice que podemos saber cuál va a ser el resultado de nuestra vida. Nos dice que Dios nos creó. Nos dice que Dios nos hizo para relacionarnos con Él. Nos dice que nos equivocamos, que pecamos, que ofendimos a Dios y por eso estamos así, por eso esta sociedad está caída. Pero nos dice que Dios ha enviado un libertador. Cree en el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, y serás salvo. La paga del pecado es muerte, por eso morimos. Nacemos, pero con un periodo de vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos de dónde venimos, es Dios el que nos hizo. Sabemos hacia dónde vamos. En este proceso de vida sabemos que hemos fallado a Dios, pero Dios tiene un plan para salvarnos. Y es Jesucristo, que fue puesto en tu lugar y en mi lugar para cargar tu pecado y mi pecado y llevarnos a la vida eterna, al cielo, a su presencia. Sabemos que Satanás, el que quiere, vino para matar, para destruir, para engañar. El que quiere destruirte está vencido, que Dios preparó aquel lugar de tormento, el infierno, para Satanás, para los demonios, aquellos ángeles caídos que también con Satanás se rebelaron contra Dios, y para todos aquellos humanos que rechazan la palabra de Dios, la verdad de Dios, Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia predica. No son palabras de hombres, es la palabra de Dios. Y ustedes tienen que aceptar y recibir la palabra de Dios porque no van a tener excusa. Porque Dios va a decir, habló Néstor, habló Leo, no sé, Marco, José, cualquiera. Pero era la palabra de Dios que se estaba predicando. Recibe como aquellos creyentes en Tesalónica la palabra de Dios, cree la Biblia, busca la Biblia, atesórala como el mejor tesoro que puedes tener en tu vida. Y muchas veces adquirimos tesoros que no son el verdadero tesoro, tesoros que no nos llenan, que no nos satisfacen, que nos hacen perder el tiempo, que se nos va la vida y no vemos realmente que lo de valor es la palabra de Dios, que está a nuestro alcance. Qué tremendo libro. Qué maravilloso
que tengamos a Dios hablándonos. Qué maravilloso que tengamos en forma tan tangible y accesible lo que Dios nos quiere decir. Pero tenemos que hacer como aquellos creyentes allí en Tesalónica. Tenemos que recibir esa palabra, escucharla, obedecerla, no como palabra de hombres, sino la verdad de Dios. La verdad de Dios que cambia, que transforma. Dijo el Señor cuando estuvo acá en la tierra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a llegar a Dios si no es por mí. ¿Cuántos caminos hoy hay para que la gente piense que llega a Dios? ¿Cuántas formas? Desde el comienzo, Adán y Eva estaban desnudos, entretejieron aquellos vestidos, aquella ropa con hojas de aquel jardín, pensando, bueno, yo ahora me voy a cubrir porque estamos desnudos para no avergonzarnos, para que Dios no nos vea, que no se descubra nuestra desnudez. Quiero decirte que ante Dios estás desnudo. Él sabe cada cosa de tu corazón. No puedo esconderle nada. Nada puedo esconderle a Dios. Su palabra es verdad y ya está revelada. Te engañas a ti mismo si piensas que Dios no te ve. No hay nada que pueda hacer que no ofenda a Dios si vivo opuesto, practicando aquello que Dios me dijo que no lo haga. Solo la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. No tienes cómo justificarte. No tienes cómo salvarte. Por más que tengas buena conducta, por más que vengas a la iglesia, qué bueno es que puedes estar acá recibiendo la palabra de Dios. Por más que realices buenas obras, no hay justificación si no es por Jesucristo. Porque de tal manera, dice, envió Dios al mundo para condenar al mundo. Pero ahora envió a Jesucristo, porque dice, Dios nos amó en una forma especial a través de Jesucristo. Y Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, sino para ser salvo. Que mencioné al revés el versículo ahí. La idea, el deseo, el anhelo de Dios es no de condenación, sino de salvación. Y este libro que tenemos en nuestras manos es lo que Él ha dejado para que podamos conocerle, obedecerle y seguirle. Dice ahí en Juan 1:1, un versículo muy conocido, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo se puede traducir en otras versiones como palabra también. En el principio, ese Dios era el verbo, la palabra de Dios. La palabra también que se hizo carne hace 2000 años. Ese verbo era con Dios. Y ese verbo era Dios, estaba con Dios y era Dios. Ese es el eterno Dios que hoy llegó hasta nosotros. Ese es el eterno Dios que en su palabra le podemos conocer. Tenemos que hallar a Cristo en su palabra. Tenemos que encontrar el verdadero tesoro, como recién escuchábamos en la canción. Esa felicidad que experimentar que Él es quien nos llena, ¿no? El fin último, dice la canción. Es el deleite de la gloria de Dios, como escuchábamos. Pero sí,
tenemos que renunciar a varios tesoros que tenemos en esta vida para darle lugar al tesoro divino que es Dios. Y tú sabes en tu vida qué es lo de valor. Está bien los casados que tengamos como tesoro a nuestras esposas, esposos, las hermanas, pero una cosa que he mencionado es cuanto más lugar le doy a Dios, cuanto mayor es el precio, el valor que le doy al Señor, el valor a mi esposa, a tu esposo, va a ser mucho mejor. Eso es lo que nos pide Dios, que busquemos primero su reino, que busquemos su justicia, que lo demás va a ser añadido. Y tú en tu vida, sin engañarte, puedes responderte qué lugar le estás dando a la palabra de Dios, qué lugar le estás dando a la carta que Dios escribió para ti. Allí estaba el apóstol y muy agradecido a aquellos creyentes porque habían oído, habían recibido, habían prestado atención a la palabra como venida de Dios y no de hombres. Tú puedes responderte, ¿qué lugar le estás dando a este libro en tu vida? Y algunos pueden decir, no, yo todos los días una lectura, una oración, así, siempre. Pero le obedeces, le haces caso, porque el recibirla como palabra de Dios implica que hagamos caso a lo que Dios nos dice. Y ya les digo, mi experiencia, cuando le hago caso a la palabra de Dios, se ve la transformación, se nota. Ahora, si no estoy haciendo caso a la palabra de Dios, también se va a notar en tu vida, en tu familia, en el trabajo donde estás, en el estudio, en la iglesia, entre los hermanos. Se va a notar si estamos haciéndole caso a la palabra de Dios, recibiéndola como palabra de Dios y no palabra de hombres. Y estamos obedeciéndola y viviéndola. Se va a notar, hermanos. Se nota. Lógicamente que el primer punto tiene que estar Dios en nuestro corazón. El primer punto es recibir a Cristo en nuestra vida. Y Cristo es la palabra, es Dios mismo. Tenemos que decir, Señor, realmente no le he dado importancia a este libro. Lo he desaprovechado. Está alrededor mío. La palabra tuya está a mi alrededor. Pero le he rechazado. He querido vivir a mi forma y a mi manera. Realmente voy, sí escucho, parece que es palabra de hombres que escucho, porque si no le doy importancia, hay algo que está fallando en mi vida. Pero confiesa tu pecado y Dios está dispuesto a recibirnos. Porque tú estás recibiendo la palabra de Dios y tú dices, Dios, he fallado en mi vida. No he vivido acorde a tu palabra. Perdóname, yo hago esto, esto, esto y esto. Sálvame, sácame del infierno. El lugar donde yo nací destinado a ese lugar. Yo nací condenado. Un bebé como alma. Nacemos con destino del infierno, pero solo Cristo puede cambiar nuestro destino. Solo Cristo puede cambiar tu destino. A no ser que Cristo venga hoy a buscar a aquellos que hemos creído en Él. Y bueno, sabemos que alma va a la presencia de Dios. Ahora tú tienes a Cristo en el corazón. ¿Has conocido de primera mano este libro y has aceptado la verdad de Dios, que eres pecador y necesitas un Salvador, que es Jesucristo? Yo nací condenado, pero cuando tenía 5 años tuve que reconocer que era pecador. Con 5 años escuché a mi maestra de escuela dominical diciendo, los corazoncitos de ustedes, me decía, y a los compañeritos, están llenos de pecado, llenos de maldad.
Ustedes no tienen solución. Ustedes no tienen salida. Ustedes van para el infierno si no aceptan a Jesús. Y recibí la palabra no como de una maestra humana. Recibí la palabra como venida de Dios. Y le tuve que decir, Señor, limpia mi corazoncito lleno de pecado, como nos decía ella, porque no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Quiero ir a tu presencia. Y desde ese día sé que Cristo entró en mi corazón. No porque yo haya hecho una oración, no porque yo iba a la iglesia que mis padres me llevaban. No, entendí que fui salvo por la cruz de Cristo, hermanos. Entendí que entré al cielo, a la presencia de Dios, porque Cristo cargó toda mi maldad. Desde los 5 años hasta los 55 que tengo ahora, 50 años, que percibo que Cristo en la cruz ha cargado mi maldad. Y la salvación eterna nadie me la quita porque Cristo la ganó, porque Él es el santo, el perfecto de Dios. Y muchas veces he fallado, muchas veces veo en este libro que ando opuesto a lo que Dios dice, me encuentro a veces en mi vida. Y qué dolor, qué sufrimiento causa la desobediencia, el pecado, cuando un padre, un papá o una mamá dan una orden y el hijo hace otra opuesta. Qué trabajo, qué trabajoso, qué carga que es. Esa carga la llevó Cristo y mucho más grande en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar para que Él muriera por quien merecía morir. Para que Él muriera por quien no merecía ser salvo. Nosotros teníamos que pagar ese castigo, pero nunca íbamos a lograr la justicia de Dios porque en nosotros no hay nada bueno. El único bueno es Jesús, nuestro Dios y Señor. Y qué interesante es que ese punto de partida sea hoy en tu vida y no te vayas de acá sin decirle, Señor, acepto esa palabra como venida de ti. Soy un pecador. Sálvame, Dios. Jesucristo murió por mí, cargó mi pecado. Quiero que tú me recibas, que tú me aceptes. Y desde hoy vas a estar con el Señor en el paraíso. Como aquellos dos malhechores al lado de la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le injuriaba, bájate, si eres Dios, si eres lo que dice, bájate, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. ¿Qué haces? Sos un impostor, sos un mentiroso, que tienes poder, que haces milagros. Bájate de la cruz, a ver, demuestra y sálvanos. El Señor quedaba callado porque ya había demostrado, no tiene que demostrarle nada a nadie. Y el otro que estaba crucificado en el otro costado, humilde, humillado de tal forma, le dijo a su compañero, ni aun tú, estando en la misma condenación, tienes temor de Dios. Y se dirige a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate, porque no entiendo la actitud de este condenado, pero no entendiendo que necesitamos de ti. Acuérdate, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo mira y a ese sí le responde. Jesús acepta, Jesús acude, Jesús responde a un corazón humilde, a un corazón que reconoce que sin Cristo se va al infierno. Jesús recibe y le dice, de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues ¿cómo? Un malhechor, pero estaba muriendo, condenado por sus malas obras, igual que el otro. Pero Dios recibe un corazón humilde. Dios recibe un corazón que reconoce su pecado. Dios quiere rescatarnos del infierno y ponernos en la presencia de Dios, llevarnos al cielo. Esa es su palabra, Dios, la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios ocupando tu lugar y el mío. Qué tremendo. Ese es nuestro Dios. Acá, hermanos, tenemos
el privilegio de conocer, obedecer y disfrutar, no libre de problema, no libre de dificultades. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. Pero estamos mal, hermanos, muchas veces estamos mal porque escuchamos nuestra voz, nuestra palabra de hombres. Nos escuchamos a nosotros mismos muchas veces. Nosotros nos damos las instrucciones de vida y dejamos el manual. No hacemos así con un electrodoméstico. Viene el electrodoméstico, ya, lo vamos a probar, ya, ahora. Vamos a ver cómo funciona. ¡Pra! Si lo quemo, revienta, total. Pero así pasa con nuestra vida. Estamos reventados muchas veces de darnos la cabeza contra el piso. ¿Pero por qué? Porque descuidamos, no prestamos atención, no nos tomamos el tiempo de darle lugar al manual de Dios. Y esto es igual, hermanos. Es igual. Precisamos más y más de su palabra. Precisamos renunciar a tesoros que nos alejan de Dios para adquirir el verdadero tesoro, como aquellos hermanos en Tesalónica, que recibían, oían, escuchaban, pero lo tomaban como palabra de Dios, lo tomaban como venido de Dios, consejo de Dios, para transformar, para cambiar. Qué importante es que entendamos que todo a sus pies se desvanece, como decía la canción, que su palabra me va a mostrar mi corazón engañoso, cantaban. Su palabra me va a revelar cuánto de maldad hay en mí y cuánto tengo que ser transformado por la palabra de Dios, como aquellos creyentes que veían que la palabra de Dios los podía transformar y los transformaba. Yo veo acá, los veo a ustedes y me maravillo porque veo vidas transformadas por Dios. Lo que el apóstol le decía a aquella iglesia era que le daba gracias a Dios porque cómo recibían la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino de Dios, porque sus vidas eran transformadas. Los miro a ustedes acá y digo, transformados por la palabra de Dios. No claudiquen, hermanos. Oren por aquellos que no están. Oremos. Oremos por aquellos que de repente se han desanimado. Por aquellos que se han apartado un poco. Oremos. ¿Quiénes no vinieron hoy? Traigan a sus mentes a aquellos que no están hoy y oremos por ellos. Para que ellos reciban, oigan la palabra de Dios, la reciban como palabra de Dios y sean cambiados, sean transformados. Qué bueno que tú estás. Qué bueno es que puedo ver esos cambios de Dios en tu vida. Como el apóstol allí con la iglesia. Daba gracias a Dios. Doy gracias a Dios por ustedes. Qué engañoso es nuestro corazón. Precisamos de Él. Nuestro corazón, decía la canción, está dispuesto a divagar. ¿A quién tenemos sino a Cristo y su palabra? ¿A quién tenemos? Decía la canción. ¿A quién tenemos? Me acordaba, ya que hay unos jefes scout acá adelante, del eslogan de los scouts, ¿no? Por Cristo y su palabra. Siempre listo, ¿no? Esos chicos que están recibiendo la palabra de Dios puedan tomarla desde ya, desde temprana edad, para que se les ahorre un montón de problemas y dolores, sufrimientos en la vida. Y Pablo en estos versículos y los versículos anteriores hace defensa de su ministerio, como algunos hermanos han estado hablando. Pero hacía hincapié de la lucha que tuvo por seguir a Cristo. Pero siempre presentó la palabra de Dios en forma clara, vívida, poniendo su vida como ejemplo de consagración a Cristo. La vida del apóstol Pablo era un ejemplo. Un hombre como nosotros, mujeres de la Biblia como ustedes, pero que dejaron una marca. Y tú puedes dejar una marca
en este mundo que Dios te ha dado oportunidad de vivir. Demostrar a otros que la palabra de Dios es real. Y si te has apartado, si te has alejado, vuelve a Dios, como aquel hijo pródigo. Como aquel hijo pródigo que perdió todo, que no tenía nada, pero el padre estaba esperando que volviera. Atender a escuchar su palabra, obedecerla, para esperar los cambios, las transformaciones que Dios quiere hacer en tu vida. No está todo perdido. Dios te está esperando. Dios el Padre es un Padre amoroso y sabe muchas veces, siempre, en qué enchastres andamos y cómo ese Padre amoroso quiere acercarnos a Él, traernos a través de su palabra, que volvamos a estar con Él, a recuperar lo que hemos perdido. Y allí Pablo y el equipo misionero daban gracias a Dios por esa iglesia que notablemente recibía la palabra, que aceptaban esa palabra como de Dios propiamente y no palabra de hombres, ¿no? Entendían que esa palabra llegaba a ellos para transformar vidas de parte de Dios al creerla, al meditarla, al obedecerla. Ahí dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, yo se los leo, y dice, toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios, lo que hablábamos recién, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no está hablando perfecto sin pecar, porque vamos a fallarle a Dios. No está hablando perfecto sin caer nunca en pecado, sino que está hablando de un corazón trabajado por Dios, para que, como Dios confrontó el pecado, nosotros lo confrontemos. Que al caer en pecado, caigamos humillados en la presencia de Dios, clamando a Dios, Dios, sálvame, líbrame de caer en tal o cual pecado. Mi mente, mi corazón que se desvía, perdóname, Señor. No me permitas caer nuevamente en esto porque me duele, me pesa el pecado que cargó Jesús, el santo de Dios, el limpio, el puro. Esa es la palabra de Dios vivida, que Dios quiere, iglesia amada, que estemos practicando. Como aquellos hermanos de Tesalónica que la oían, la recibían, no como palabra de hombre, sino como palabra bendita de Dios para cambiar esas vidas. Y si Dios te está hablando, Dios te está diciendo que en su palabra Él dice tal o cual cosa y tú vas al revés, no sigas por ahí. Da vuelta. Da vuelta. Confiésale que has fallado y Él está abierto a perdonarte. Acepta su palabra. Búscala. Anhélala, recíbela, cree, obedécela como la voz de Dios para ti. Y podrás ver su obra transformadora en tu vida. Acepta a Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Vamos a orar. Dios amado, gracias por ese ejemplo de esta iglesia en Tesalónica. Gracias porque ellos escuchaban la palabra y entendían que no era de hombres, que eras tú, el Espíritu Santo tuyo, Dios, hablando a cada corazón. Dios amado, que esta iglesia de Chuy, cada uno de nosotros, nuestros corazones, entendamos que eres tú que nos hablas. Eres tú que quieres cambiarnos, transformarnos, Padre. Perdónanos porque a veces escuchamos de nuestra mente, de nuestro corazón desviado, palabra de hombre. Que esta iglesia, Señor, pueda recibir tu palabra, obedecerla, y que esas transformaciones, esos cambios que tú quieres hacer, Señor, con cada uno de los que estamos acá, sean realizados, Padre. No permitas que nos desviemos, Señor. No permitas que no valoremos este tesoro que tenemos en nuestras manos. Gracias, Padre, porque no hay persecución para poder tener una Biblia, poder leerla, obedecerla, querer vivirla, compartirla, seguirla.
Gracias, Señor, porque después de tantas luchas y dificultades, este libro ha permanecido, porque tú eres Dios el autor, porque tú eres el dueño y Señor de la palabra que nos has dejado. Que sea una iglesia, Señor, que viva tu palabra, que la conozca, que la obedezca, que se entregue por ella. Te alabamos, Padre amado. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.